Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Bien, nos sentimos gozosos porque estamos acá. Nuestro Dios está en medio nuestro y ese es el mayor gozo que podemos tener. Todos los domingos nos reunimos para darle gloria, honra y honor. Nos saludamos a las personas que nos ven por este medio. De donde estés tú, el Señor es el que nos guía. El Señor es el que nos sostiene. Si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, puedes hacerlo, porque con Él puedes vivir confiado. La primera alabanza que vamos a entonar hoy es Con mi Dios. Esta alabanza tiene un gran significado, amigos, personas que nos ven por este medio. Con mi Dios, aquellos que hemos recibido de corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro, sabemos que con Él podemos hacer proezas. Habrá dificultades y las van a ver, pero cuando hay dificultades, Él nos sostiene con su mano. Amén. Nos da la victoria y ahí es donde debes dar gracias a Dios. Cuando todo va bien, dale más gracias a Dios, porque Él es el que te sostiene. Qué hermoso es nuestro Dios. Para Él sea nuestra alabanza por siempre. Bien, hermanos, entonces vamos a alabar a nuestro Señor esta mañana con mucha esmero, con mucha dedicación, con todo el corazón y todo nuestro ser, para decirle gracias, Señor, porque contigo podemos hacer muchas cosas. Con mi Dios. Personas que nos ven pueden acompañarnos. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres, Señor.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y YouTube. La Iglesia Bautista Emanuel le da la bienvenida. La prédica de esta mañana titula La fe que vence al mundo. Sabemos muy bien nosotros, y también apreciamos este aspecto, que la vida cristiana es muy hermosa. Esta vida nos permite vivir con un sentido de vida que la hace agradable, pero también al mismo tiempo significa que en esta vida vamos a tener dificultades, pues nosotros no vamos a pasar por alto el hecho de que hayan situaciones altibajas, por así decir, momentos de victoria, así como también momentos de derrota, momentos de frustración, de dificultades, que seguramente nos van a dejar a cada uno de nosotros diversas enseñanzas. La mayoría va a ser positiva para nosotros. Y es que lo precioso o lo lindo de tener una vida cristiana es que nosotros tenemos en quién confiar, tenemos de quién depender, que no sabemos muy bien que no vamos a estar solos, que no vamos a vivir solos, sino que vamos a estar siempre al lado, vamos a estar nosotros teniendo la fortaleza, el apoyo de Dios para todas las cosas que nosotros hagamos. Y también es cierto que debemos tener la responsabilidad de vivir de una manera que agrademos a Dios. Nadie dijo que todas las cosas iban a ser de color de rosas o iban a ser fáciles para nosotros. Nadie dijo que todo iba a pintar bien en nuestra vida. Y si alguien te lo dijo, si es que tú has escuchado en algún momento algún tipo de prédica en la cual te hayan dicho que si eres cristiano, siempre todo te va a ir bien, nunca vas a estar enfermo, siempre vas a tener plata, etc., esa persona te ha engañado. Porque todos nosotros, incluyendo los cristianos, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a quitar la sonrisa. Van a haber dificultades incluso que van a poner en prueba nuestra fe, y que en algún momento incluso hasta te van a hacer dudar. Pero pese a todo eso, tenemos que estar seguros que al final, luego de que todas esas dificultades pasen, las cosas serán como Dios quiere que sean. No hay nada más reconfortante cuando nos encontremos en esas situaciones difíciles que el leer la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Jesús sabía muy bien que nosotros nos íbamos a enfrentar a dificultades, a pruebas y a situaciones que nos iban a poner tristes o desesperados o ansiosos. Por tal razón, Cristo nos dio mensaje de aliento, y ese mensaje está plasmado aquí en su palabra, en la Biblia. Y en esta mañana vamos a ver algunos aspectos acerca de la palabra de aliento que Cristo nos quiere dar, en una de las lecciones que le dio a sus apóstoles momentos antes de ser capturado. Y uno de los primeros mensajes que Cristo nos quiere dar es el siguiente: que Jesús salió del Padre y vino al mundo. Hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, y busquemos el versículo 25 al 28. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 16, 25 al 28: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí Cristo está haciendo referencia a una de los importantes aspectos de la teología en el aspecto de Cristo. Es el de la humanidad de Jesús.
que, por cierto, la humanidad de Jesús es igual de importante que su deidad. Sabemos muy bien que Jesús se encarnó, es decir, que Él nació como un ser humano, aunque Él seguía siendo totalmente divino. El concepto de la humanidad de Dios, de Jesús, ha coexistido con su deidad. Y esto de repente es algo complicado o difícil de comprender para la mente limitada del hombre. No obstante, la naturaleza de Jesús se manifiesta en dos aspectos: que Él fue completamente humano y es completamente Dios. Y esto es un hecho bíblico. Jesús tuvo que nacer como un ser humano por varias razones. Sabemos bien que ningún animal, el perrito, el gatito, la vaquita, o un ser angelical, tanto los demonios como los ángeles, están bajo la ley. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley, es decir, los 10 mandamientos. Y solo un ser humano podría redimir a otros seres humanos de esa ley. Nacido bajo la ley de Dios, todos los seres humanos somos culpables porque hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Y todos los seres humanos hemos transgredido, es decir, hemos desobedecido la ley, hemos desobedecido los mandamientos. Y solo hubo un hombre perfecto, que es Jesucristo, que Él perfectamente podría guardar la ley y la cumplió. Y por lo tanto, Él en esa potestad era el único que podría rescatarnos de esa culpa del pecado. Jesús entonces, con esa condición, Él tuvo toda la potestad para poder cubrir nuestros pecados y así obtener la redención por nosotros allí en la cruz. Y Él de esa manera hizo un intercambio de esa culpa y la llevó Él, una culpa que nosotros merecíamos. Otra de las razones por la cual Jesús tuvo que convertirse en plenamente humano es que Dios estableció una necesidad de derramamiento de sangre para la remisión de nuestros pecados. Sabemos muy bien que en el tiempo del Antiguo Testamento se efectuaban sacrificios con derramamiento de sangre, se degollaban a los animales. El más común de los animalitos que se degollaban eran los carneritos, las ovejas. La sangre de estos animales, aunque era aceptada de manera temporal, como una especie de anuncio de la sangre del perfecto Dios hombre Jesucristo, que iba a ofrecer su sangre por la cruz por nosotros, esta sangre de los carneritos no era suficiente para una remisión definitiva del pecado. Sin embargo, Jesucristo, como era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es también un Dios perfecto, sacrificó su vida humana y derramó su sangre para cubrir el pecado de todos los que llegarían a creer en Él. Si Cristo no se hubiera convertido en hombre, nosotros no pudiéramos haber obtenido el perdón de los pecados. Además, la humanidad de Jesús le permite a Él que se relacione con nosotros de una manera en que los ángeles u otro tipo de seres creados por Dios no pudieran relacionarse con nosotros. Entonces Cristo solamente puede tener una comunión, una relación estrecha con cada uno de los creyentes, justamente por ese hecho de que Cristo se convirtió en un hombre. Además que solo un ser humano podría compadecerse de nuestras debilidades y de nuestras tentaciones. En su humanidad, Jesús fue sometido a toda clase de situaciones, emociones y pruebas que nosotros mismos experimentamos. Cuando Jesús se convirtió en hombre, a pesar que tenía la naturaleza divina, Él también experimentó, por ejemplo, hambre, sed,
frío, calor, tristeza y otro tipo de emociones, tan igual como cualquiera de nosotros. Y ustedes saben bien que también Jesús mismo fue tentado, igual que nosotros recibimos tentaciones. Entonces, eso le permitió, o eso permite que Jesús, al experimentar lo mismo que un ser humano experimenta, Él tenga la capacidad de relacionarse con nosotros y entender también la naturaleza humana, para que Él nos pueda dar fortaleza cuando nosotros también necesitemos de algún tipo de soporte o fortaleza cuando estemos en enfermedad, estemos tristes, tenemos las emociones bajas o cuando nosotros también suframos de tentación. Entonces Jesús, a través de esa acción, es capaz de poder comprendernos y así de ayudarnos. Entonces Jesús fue tentado, fue perseguido, fue pobre, fue despreciado, sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada para el perdón de nuestros pecados y para que Él pueda entendernos. Solo un ser humano podría experimentar esas cosas. Si Jesús no hubiese tomado la naturaleza humana y solo hubiese sido como un Dios, digamos, que tomaba un cuerpo, no hubiese experimentado lo mismo que nosotros. Y es por eso que Jesús incluso tuvo que nacer como un bebé. Por último, fue necesario que Jesús venga al mundo en forma de la carne, es decir, convirtiéndose en un ser humano, porque creer esa verdad del Evangelio es un requisito para la salvación. Declarar que Jesucristo vino en la carne es la marca de que Él efectivamente viene de Dios. Jesús vino en la carne. Él es capaz de compadecerse de todas nuestras dolencias. Su sangre humana, que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, es el único sacrificio que se podía recibir para el perdón de nuestros pecados. Amén. Cristo, cuando se convirtió en humano, se encarnó, era 100% Dios y también fue 100% hombre. Amén. Estos son verdades bíblicas que no deberíamos negar. Y el Señor también se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ver su infinito amor. Él quiso demostrar a la humanidad que el Padre lo envió para que nosotros supiéramos que Dios, el Padre, nos amaba a nosotros, a la humanidad imperfecta, más que a cualquier otro ser de su creación. Aquí nosotros aprendemos que, o deberíamos diferenciar también, la necesidad o el deber de cada creyente de responder también con amor al Padre Celestial. Jesús nos conversa en muchos de sus versículos y también en estos particulares acerca de una necesidad de tener una nueva relación entre el creyente y el Padre Celestial. Antes del nacimiento de Jesús, la gente se acercaba a Dios a través de los sacerdotes. Después de la resurrección de Jesús, cualquier creyente puede acercarse a Dios directamente, sin necesidad de un sacerdote. Algunas personas incluso dicen, para que Dios me perdone mis pecados o para que Dios pueda escuchar mis oraciones, mejor me voy con el pastor y le digo, pastor, ora para que me vaya bien, etcétera, etcétera. Está bien que uno pueda pedir de repente el apoyo en oración del pastor o de cualquiera de los hermanos, pero hermanos, aunque ustedes no lo crean, no es indispensable. Ustedes pueden acercarse directamente a Dios en oración. Directamente pueden pedir que Dios les dé fortaleza o les ayude en alguna enfermedad o problema. O directamente pueden ustedes confesar sus pecados a Dios para que los perdone. No necesitan del pastor para que haga eso. Que pueden pedir ustedes la oración para que haya más oraciones, podría ser, pero en realidad no se requiere. Porque cuando Cristo resucitó, rompió toda esa necesidad de sacerdotes o de sacrificios. Ya ustedes en sí se convierten en sacerdotes, ustedes mismos. Ustedes tienen la posibilidad entonces de dirigir directamente a Dios por intermedio de Cristo.
Claro está, si es que han nacido de nuevo. Amén. Si es que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, cada uno de los creyentes ya han tenido un nuevo nacimiento, un nuevo día. Y ahora, todos los creyentes, en realidad todos los creyentes, son sacerdotes. No solamente el pastor, todos los creyentes son sacerdotes. Y tienen la misma capacidad, la misma potestad para poder hablar con Dios directamente a través de la oración y de la lectura de la palabra. Ustedes mismos pueden acercarse a Dios entonces, y sabemos que este acercamiento que nosotros podemos tener a Dios no va a ser por mérito propio, no va a ser porque nosotros hemos sido buenas personas o hayamos hecho una o tal obra, sino que porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él ya con su obra de sacrificio en la cruz nos hizo aceptos ante Dios el Padre. Amén. En este versículo Cristo menciona esta frase: la hora viene. ¿Por qué mencionaba esto? Porque Él ya sabía que iba a ser crucificado. En esa crucifixión iba a estar la hora de la redención. Para esta hora, para su crucifixión, Él ya había entrado al mundo. Después de pasar por esa hora de la crucifixión, a esa hora que viene, como Él menciona aquí, nosotros íbamos a tener entonces ya esa posibilidad de ser salvos. Y acá Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos que el Padre no ejercía sobre él una autoridad áspera, dictatorial. Jesús no fue, y eso que Jesús es Dios Hijo, Jesús no fue obligado por Dios el Padre para que nazca, viva en la tierra y que fuera crucificado. Dios el Padre no lo obligó, sino que Cristo sabía desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, que eso iba a pasar. Y Cristo dijo voluntariamente: yo voy a sacrificarme por amor a la humanidad. Amén. Amén. Dios quiere hoy, hermanos, en este día, oír y contestar sus oraciones. Pero estas oraciones también tienen que brotar de lo más profundo del corazón de cada uno de ustedes. Y también es necesario que cada creyente pueda mantener una comunión, es decir, una relación estrecha, como si fuese un compañerismo cercano entre cada creyente y Dios el Padre. Y para esto es importante que cada uno de nosotros desarrollemos una actitud de obediencia. Jesús vino a la tierra con un solo propósito: el redimir el pecado de los seres humanos. Cuando su misión se realizó, es decir, cuando Él murió en la cruz, después fue enterrado, resucitó y ascendió al cielo, Él volvió al Padre. Ahora Cristo, Dios Hijo, está a la derecha del Dios el Padre. Y este es el movimiento de acción que nos menciona aquí en esos versículos del Evangelio de Juan. Nos habla también en estos versículos, y vamos a ver más adelante, que los creyentes por el amor a Cristo, y en particular aquellos creyentes que van a tener ese llamado de servirle y de predicar el Evangelio, van a tener una triste y dramática persecución. Ustedes dirán de repente que los que siguen a Cristo, los pastores, los misioneros, para ellos la vida es más fácil, más llena de bendición. Por cierto, te digo que ellos son los que más dificultades tienen en la vida del cristiano. Si tú no tienes dificultades, si nadie, digamos así, nadie te insulta, nadie se burla de ti porque eres cristiano, más bien preocúpate, porque significa que tú no estás demostrando al mundo, tú no estás dando testimonio al mundo que eres creyente. Cuando damos cuenta que de verdad tú estás allí demostrando con tu vida, con tus acciones y con tus palabras que estás en Cristo. Cuando te critiquen por ser cristiano, cuando tus amigos te dejen por ser cristiano, cuando tu familia no te invitan a los cumpleaños por ser cristianos, etcétera, 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 ahí te vas a dar cuenta que de verdad te estás comportando como creyente. Si nadie te dice nada, si tú estás yendo de aquí para allá en compañía con el mundo, sin ninguna crítica, entonces tú estás con el mundo y no estás con Cristo.
Como cuando Quijote le dijo a Sancho, ¿no? Cuando uno avanza, los perros ladran, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas si has leído el Quijote? Significa que tú estás avanzando. Igual, los demonios van a estar saltando ahí, y los humanos que son usados por los demonios, cuando tú de verdad estás en Cristo. Amén. Y vemos que estos versículos que aparentemente se quedaran allí nomás, en realidad se están proyectando a la eternidad. Más allá de los límites del universo, de todo el espacio conocido. Se están proyectando hasta el mismo trono de Dios, en el tercer cielo. Un segundo aspecto, y acá este es muy importante, es que debemos creer en Jesús. Ahora, hermanos, vayamos a nuestras Biblias, a Juan, capítulo 16, y leamos los versículos del 29 al 31. La palabra de Dios nos dice en Juan 16, 29 al 31, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le preguntó, ahora, ¿creéis? En nuestra condición de cristianos, deberíamos saber que van a continuar todo tipo de tensión en el mundo incrédulo que no se conforma con Cristo. Ustedes han visto ya actualmente cómo la corrupción y tanta malicia se expresa cada vez más y más en todo aspecto de la tierra. Incluso hasta en situaciones más comunes como pueden ser, por ejemplo, las películas de dibujos animados. Hasta al año pasado me acuerdo incluso que salió esa película de Buzz Lightyear, un personaje de dibujos animados. Ustedes vieron allí, bueno, espero que no la hayan visto, proyectaron una imagen de dos mujeres teniendo una situación cariñosa inadecuada. Ya más o menos me están entendiendo. Para evitar la censura no lo digo con las palabras claras. ¿Y cómo es? De todas maneras, a pesar de que ciertos medios de comunicación están tratando de meter esa ideología demoníaca en los niños, de todas maneras hay un remanente de familias que aún resiste a eso. Y esta película no tuvo mayor taquilla. Ahora hace poco nomás ha salido una película acerca de Mario Bros. Que sin tener ningún tipo de inclusión, o sea, no ha metido nada malicioso, nada, o sea, se ha pegado bien a la idea original del juego, sin introducir inclusión racial ni introducción de ideología de género. Ahora está rayando en taquilla. Y ven pues que, me he enterado también de que el autor de ese videojuego era creyente. Entonces ven que por ahí, entonces, Dios de cierta forma le ha recompensado a esa producción. Amén. Y vamos a ver que la maldad y la corrupción y toda la desviación de la moral cada vez se va a acentuar más. Y lo vamos a ver más en común. Y nuestros niños son los que van a estar más expuestos. Por eso que los padres creyentes tienen que estar atentos para que la mente y el espíritu de nuestros pequeños no se corrompan. Pero también nosotros podemos tener una expectativa, como creyentes ya, de que nuestra relación con Dios nos va a producir paz y consuelo, porque nosotros debemos conformarnos a la voluntad de Dios y no conformarnos al mundo. En estos pasajes nosotros vemos que los discípulos, los apóstoles, manifestaron abiertamente que creían en la palabra de Jesús y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Y esto también nos muestra a nosotros que uno de los primeros pasos para que podamos desarrollarnos en nuestra vida cristiana es que nosotros podamos creer sin duda en todas las enseñanzas del Señor. Entonces nosotros tenemos que comprender claramente que Jesús es Dios Hijo manifestado en la carne. Los discípulos llegaron a ese convencimiento y estaban convencidos de todos los hechos.
vieron ellos, a través de los milagros de Jesús, que Él, Cristo, había venido del Padre y que Cristo había venido al mundo. Que Jesús era el Mesías y que Jesús es el Salvador que había llegado a esta tierra, quien había alegado ser. De repente, en ese momento, los discípulos no comprendían aún cuál era ese mensaje en alegoría que Él estaba diciendo acerca de su muerte, de ese trance amargo de la muerte que tenía que atravesar Jesús, y luego de la puerta gloriosa de la resurrección, por la cual también Jesús iba a demostrar que efectivamente es el Dios Hijo. Pero ustedes saben bien que nosotros los creyentes actuales tenemos una ventaja con respecto a los discípulos, que nosotros ya tenemos toda la Biblia completa, todo el mensaje del Señor y todos esos milagros que Dios hizo en Jesús, con Jesús. Entonces nosotros tenemos muchas más herramientas para poder tener mayor fe, mayor convencimiento que el de los mismos discípulos. Aunque ellos fueron testigos presenciales, a pesar de eso, nosotros a través de la palabra tenemos más elementos para creer en Él. Esto nos podría llevar a nosotros a hacernos un montón de preguntas. ¿Crees en Jesús? Ahora, pareciera tonto o extraño que uno te preguntara, o que tu pastor te preguntara, ¿crees en Jesús? ¿No? ¿Cómo me vas a preguntar si yo creo en Jesús? Es como si tú estuvieras diciendo, a ver, pastor, el pastor me va a preguntar si yo creo en Papá Noel, si yo creo en los duendes, si yo creo en los extraterrestres, no sé. Sin embargo, la pregunta, ¿crees en Jesús? No está encerrada solamente en esas 3 palabras. ¿Por qué? Esa pregunta de ¿crees en Jesús? Engloba un significado más profundo. ¿Cuál es? Cuando uno te está preguntando, ¿crees en Jesús? Te estaría preguntando, entre otras cosas, por ejemplo, ¿crees que Jesucristo existió o que Jesucristo existe? ¿Crees que Jesucristo es quien la Biblia dice y estás confiando en Cristo como tu Salvador? Esa vendría a ser la dimensión real de la pregunta. Ahora te pregunto nuevamente entonces, ¿crees en Jesús? Amén. ¿Crees que Jesús es Dios Hijo que vino en forma humana? ¿Crees que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados y que esa culpa nosotros la merecíamos? Amén. ¿Crees que el sacrificio de Jesús, Dios Hijo encarnado, es el único pago suficiente por nuestros pecados? Amén. ¿Crees estas cosas? Amén. Si es así, magnífico, bacán. No obstante, creer acerca de los hechos de Jesús es solamente una parte de toda la fórmula o de toda la ecuación. Podemos decir, sí, sé que Jesús una vez existió, que Jesús fue un maestro, un gran profeta, etcétera, etcétera. Y hay muchas personas que lo creen así nomás, de una forma teórica, de que fue solamente una persona que nació, dio una buena enseñanza, murió y ahí acabó todo. Pero creer en Jesús es mucho más que eso, de teorizarlo, de saber que vino una vez y que se fue. Creer en Jesús es reconocerlo como tu Salvador y como tu Señor, Amén. con todo tu corazón, no solamente con el entendimiento. Entonces, esa fe o creencia bíblica es mucho más que creer solamente en ciertas verdades. La fe bíblica salvadora también es que confiar en Él, apoyarnos en Él, aunque tú no lo veas, creer en Cristo. Otra vez te pregunto, entonces, ¿confías que Jesús es tu Salvador? Amén. ¿Confías en su muerte como el pago total de la deuda de nuestros pecados? Amén. Ahora, dependes de la resurrección de Jesús como garantía de que tú también serás levantado, es decir, serás resucitado en la vida eterna después de tu muerte. Amén. Entonces, si estás respondiendo amén o sí a todas esas preguntas, realmente crees en Jesús. Porque si a una de estas preguntas dices, no sé, tal vez, puede ser, quizás voy a preguntarle a las margaritas, entonces no estás creyendo realmente en Jesús. Amén. Si estás fallando o estás dudando alguna de todas esas preguntas
que van alrededor. Si entiendes entonces y crees que la Biblia dice todo esto acerca de Jesús y confías en esas verdades como bases de tu salvación, entonces realmente eres salvo. Amén. Si dudas en una de esas, no eres salvo. Debemos creer entonces en Jesús desde todos los puntos de vista bíblico. Si no estás seguro entonces de quién realmente es Jesús, pero lo deseas, y sientes que Dios te está haciendo llamado una y otra vez, ¿cuál es el paso a seguir? Creer. Confiar en Jesús. Confía en Él para tu salvación. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Para que Él entonces te pueda dar vida eterna, te convierta en su Hijo y te dé el perdón de tus pecados. Amén. Y el tercer aspecto es muy importante también. Jesús nos dice que Él ha vencido al mundo. Y ahora, hermanos, vayamos a Juan 16, y leamos los dos últimos versículos de este capítulo, el 32 y el 33. La Biblia nos dice en Juan 16, 32 y 33: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Con estas palabras les dijo Jesús a sus discípulos que cobrasen ánimo, que no se desanimen. A pesar de las luchas interminables que el creyente va a tener que enfrentar, que van a ser inevitables, no vamos a estar solos. Jesús no nos va a abandonar en nuestras luchas. Si recordamos que Cristo venció a la muerte, resucitó, que ya logró la victoria, esto también nos va a dar a nosotros la tranquilidad de poder tener paz en Cristo en los tiempos difíciles. Cristo mencionó aquí que se acercaba una hora en que los discípulos iban a ser esparcidos, pero que Cristo no iba a abandonarlos. Él iba a estar con ellos y que el Padre también iba a estar con Cristo. Si el Padre, Dios el Padre, está con Cristo y Cristo está con nosotros, ¿quién también está con nosotros? Dios el Padre. Esto de repente es algo que la mente humana le va a ser un poco difícil de comprender, ¿no? A veces, sobre todo cuando estamos en medio de enfermedad, dolor, problema, no te alcanza la plata, etcétera, etcétera, decimos, ¿y dónde está Dios que no me ayuda, etcétera, etcétera? Pero sí está ahí. Lo que pasa es que a veces con nuestra propia preocupación no podemos ver que está ahí. O peor, algunos reniegan contra Dios y Dios pues obviamente no va a estar ahí, y al hacer eso nosotros estamos rompiendo esa comunión y no vas a sentir la fortaleza o no vas a tener tú la sabiduría para resolver esa situación. Eso es lo que sucede. No tengamos entonces, hermanos, ninguna duda de él. Por el contrario, nosotros debemos tener la suficiente inteligencia o sabiduría como para comprender que la redención de Cristo en la cruz ya venció al mundo, ya venció al enemigo. Debemos creer entonces en esto y tenemos que entender que Cristo ya hizo algo nuevo y maravilloso a través de su muerte en la cruz. Nosotros, los creyentes como hijos de Dios, podemos conocer la paz en nuestra vida, y es una paz que únicamente en Cristo la podemos encontrar y no la vamos a poder hallar en ningún otro lugar. Pero recuerden bien, el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicción. Nuestro Señor lo expresó claramente. No dijo en el mundo, o sea en el planeta Tierra, de repente algunas veces algunos creyentes pueden tener problemas. No dijo así. No puso condicionales. Dijo en el mundo tendréis aflicción. O sea, dijo todos los creyentes van a tener aflicción. ¿Y qué cosas son aflicción? Pena,
tristeza, enfermedad, te falta plata, te falta comida, te sacan de tu casa, te cortan la casa, etcétera, 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 un montón de situaciones difíciles vamos a tener los creyentes. No hay paz en el mundo, nosotros sabemos bien. En este planeta hay conflictos, hay dificultades. Políticas, asaltos, terremotos, etcétera, granizada. En tu terreno también ha caído una granizada alguna vez, se ha malogrado tu cultivo, a pesar que eres creyente. No va a ser que para la chacra o el terreno de cultivo del creyente le va a poner un paraguas y ahí no va a caer el granizo. Eso no va a suceder. Todos los creyentes vamos a estar afectos también a dificultades. Pero, ¿Cristo qué te dice acá? Te dice que ha vencido el mundo. Y la victoria que es de Él, también va a ser nuestra victoria. Cuando nosotros aprendamos entonces a identificar esto, vamos a llegar a realmente a tener una comunión cercana con Cristo. Y vamos a comenzar a experimentar la paz que viene de Dios y nuestros corazones van a estar tranquilos. A pesar de las dificultades, tú vas a estar tranquilo. A pesar que de repente te pueda faltar la plata, no te vas a estresar, sino tú vas a estar seguro de que Cristo va a dar la solución en el momento que Él decida. Jesús dijo estas palabras en el aposento alto, cuando estaba celebrando la última cena con sus discípulos, momentos antes de que sea capturado. Le dijo a sus discípulos incluso que ellos iban a experimentar temor, miedo, y que incluso ellos iban a ser perseguidos. Pero durante ese discurso, Jesús claramente les dijo que Él no los abandonaría. También está diciendo eso a cada uno de nosotros. Amén. El amor de Cristo continuaría. Les daría el Espíritu Santo para que los pueda animar. Y ustedes saben que dentro del corazón del creyente verdadero, ¿quién está? El Espíritu Santo. Al final de todas las cosas que decía Cristo, les dijo, el propósito de todo esto es para que ustedes puedan tener paz en el corazón. Entonces no tienen nada por qué estar ansiosos. Cristo nos dice, vamos a tener problemas aquí en la tierra. Muchos de los creyentes, sobre todo los que tienen el llamado de servicio, van a ser perseguidos, vejados, insultados, despreciados. Pero una cosa, aunque estemos bajo presión, aunque estemos oprimidos por los problemas de esta vida, en medio de ellos, anímate, tranquilo, confía en Cristo, ora, alaba, lee la palabra, para que así pueda ser fortalecido. Amén. Recuerda que Cristo ya venció. Tal vez en esta tierra puedas seguir teniendo tus dificultades incluso hasta el último minuto de tu existencia. Pero si Cristo ya ha vencido, y si tú has recibido al Señor y ya eres de Cristo, tal vez no veas la victoria aquí en este planeta, pero sí vas a ver la victoria definitiva en el reino de Dios. Amén. La batalla ya se ha decidido, dice Jesucristo. No hay nada en este mundo que pueda derrotarte definitivamente, porque Cristo ya ha obtenido la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. El mundo, el enemigo, todas las fuerzas que se oponen contra Dios, nos van a seguir causando problemas, pero no pueden derrotarte porque Cristo ya venció. El ataque del mundo y del enemigo contra ti no va a poder dañar todo el sistema que Dios ya ha establecido para el futuro. Mientras permanezcamos en este planeta, vamos a seguir teniendo problemas, pero cuando permanezcamos con Jesús, tendremos paz. Amén. Es claro que de repente todas las noticias que podamos escuchar puedan robarnos algún momento de la tranquilidad. Eso es obvio. Van a surgir problemas en tu vida, nos van a causar dolor, miedo, tristeza, pero Jesucristo nos invita a que tú puedas confiar en Él, porque tú puedes ser un vencedor a pesar de esas dificultades. Amén. Sin embargo, incluso creyentes que son muy convencidos del Evangelio, van a pasar problemas, y tú tienes que saber que eso de todas maneras puede pasar. Y esta palabra también nos transmite un testimonio importante de los creyentes, de los discípulos.
Ustedes saben que los discípulos, por seguir, los apóstoles, por seguir el mensaje del Evangelio e ir a predicar el Evangelio, muchos de ellos terminaron muertos. Casi la totalidad. El único que no falleció por seguir el Evangelio fue Juan, justamente quien escribió esto. Pero aunque Juan falleció ya de mayorcito, bien ancianito, él fue azotado, fue torturado y fue prisionero. Aún así también experimentó dificultades. Ahora uno te puede preguntar, entonces, ¿qué pastor me está diciendo que igual yo voy a sufrir? La Biblia nos está diciendo de que sí. La Biblia está diciendo que en el mundo vamos a tener dificultades, pero que no estamos solos, que Cristo está en ti. Bien sea para ayudarte, o para fortalecerte, o de repente para consolarte, pero Cristo va a estar contigo. Amén. Que Cristo ha vencido el mundo se prueba en que aún en medio de las peores crisis o problemas, no nos debe faltar la fuerza para creer, para esperar y para actuar conforme a las enseñanzas de Cristo. Amén. Los males de este mundo se van a atenuar con el amor y la fuerza del Espíritu. El mismo que nos da a nosotros esa vida y la que nos sostiene. De modo que confiar en Cristo será resistir, resistir es actuar, actuar será transformar, y toda fuerza transformadora por medio de Dios va a ser superior a cualquiera de las aflicciones o cualquiera de los problemas de este mundo. Si finalmente nuestra fuerza, nuestra fortaleza va a reposar en Cristo, no va a reposar en nuestra propia sabiduría, o no vas a confiar de repente en tus títulos, en tu plata o en tu casa, sino confías en Cristo, vas a poder estar tranquilo. ¿En quién más podríamos estar nosotros acompañados si solamente Dios tiene el poder para hacerlo todo, más allá incluso de nuestras propias fuerzas? Confía en Él, pues. Entonces ten paz, confía, resiste y actúa. Amén. El tiempo presente, los últimos tiempos que estamos viviendo, nos debe dejar una lección, la cual va a tener sentido entre muchas de las incertidumbres que podamos tener nosotros. Y es que Dios nos está diciendo que debemos tener ánimo, que debemos estar nosotros adelante, convencidos de que aquel que ha vencido al mundo, Él también estará con nosotros, y nosotros también seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos das en tu Biblia. Señor, ayúdanos a poder estar fortalecidos en este mundo que es difícil, en el mundo en el cual hay aflicción, problemas para cada uno de los creyentes. Pero tú nos dices en tu palabra que tú has vencido al mundo y que a través de esa demostración de amor, tu Padre Celestial pueda darnos la fortaleza y consuelo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, entonces a enfrentar cada una de las dificultades que se nos presentan a través de la fortaleza que únicamente puede venir de ti. Señor, en medio de todas estas circunstancias que puedan abatirnos, tú ayúdanos a tener la sabiduría para poder actuar y tomar las decisiones de acuerdo a tu voluntad, y también provee de lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, por todo. Te damos honra y gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.